algunas de las noticias por ahí más relevantes. Lo único que hice, voy a ser sincero, agarré un portal y lo empecé a mirar. ¿Y qué es lo primero que te encontrás? El ex jefe de la FIP de Rosario. La FIP era, por ahora cambiar de nombre, la Agencia de Recaudación Argentina, aceptó ser arrepentido y generó un terremoto político. Carlos Baudaña reconoció sus delitos y arrastró al juez federal Bailaki, al expresidente de Vicentini y a un importante empresario de medios. Les impondrán una pena no mayor a 6 años. Bueno, si hablamos de síntomas de descomposición, ¿no? A ver, acá vos tenés un político, básicamente es un funcionario que tiene un nexo con la política. Ese nexo lo transforma en algo intermedio, es una especie de híbrido, porque en definitiva es un funcionario, pero en realidad todos sabemos que es un político, que hace una maniobra delictiva para no pagar impuestos con un juez federal, con un grupo de empresarios donde se destaca el expresidente de una de las mayores empresas argentinas, que era Vicentín, que fue un escándalo, acuérdense, con el gobierno de Alberto y demás, y con empresarios de medios. Poder judicial, el poder político, que lo tenés en el poder legislativo y en el ejecutivo, empresarios y medios. Todos juntitos haciendo una maniobra delictiva. Bueno, esto es uno de los motivos por el cual después a veces nos preguntan por qué la gente debe protestar y si es la solución. No sé si debe protestar o si es la solución, pero a alguien se le ocurre alguna idea superadora. ¿Cómo hacemos para cambiar esto? O sea, el problema es que después no nos ponemos de acuerdo en cómo seguir, pero bueno, en que esto no puede seguir, en eso estamos de acuerdo todos. Después decía Ivori cuando arrancó que se votaba un DNU de urgencia para acordar un pago de deuda sin saber de qué se trata. Porque finalmente nadie sabe. De hecho, el propio ministro de Economía nos dice, y la verdad que no sabía cuánto era el monto que negociaba, no dicen las condiciones, no dicen que pide a cambio el fondo, todos son algunos trascendidos que hay nada más. O sea, esto básicamente sí es un cheque en blanco. Es como si viene alguien que te podía decir, un socio tuyo, un conocido, ni siquiera un amigo, alguien que vos lo tenés visto. Viene y te dice, ¿me firmás acá? Y te pone una hoja en blanco. Y vos podés decir, ¿y qué vas a hacer con esto? No, vos confía en mí, vos firmame que yo voy a hacer lo mejor para todos. Ustedes le firmarían, o sea, le firmarían a alguien que no conocen. Es más, yo diría que en el caso de Milei lo conocimos, casi te diría que es un vecino que tiene fama de haber sido una persona poco correcta en su vida, pongámosle, ¿no? Y ciertas dudas sobre cómo consigue hacer el dinero y vivir y demás, ¿no? Y te pide que te firmes un papel en blanco. ¿Vos se lo firmarías? Bueno, porque eso definitivamente es lo que está pasando en el Congreso. No es más difícil que eso entenderlo. O sea, están pidiendo que el Congreso avale algo que no se sabe qué es. Entonces, ¿qué es lo que estás avalando? Y eso se hace con un DNU. Vuelvo a insistir entonces con mi teoría. Disolvamos el Congreso. ¿Para qué queremos un Congreso si vamos a gobernar por DNU? De última, hagamos como hacen las empresas, ¿no? Tengamos un consejo de gerentes con los accionistas más relevantes, que son los que realmente toman las decisiones, que serán media docena en el país, una docena, y se acabó la historia. ¿Para qué queremos hacer todo este circo con 500 y pico de legisladores, con decenas, miles de asesores seguramente? Tenemos más de 500, nunca supimos la cifra exacta, pero les puedo asegurar que tiene que haber mínimo 2.000, 3.000 asesores, si no más. Y cerremos el Palacio de Justicia, total, ya que estamos, y total puede legislar el presidente mediante decretos. En todo caso, ponemos algún programa de inteligencia artificial, algún agente de inteligencia que nos procese los temas menores y los demás los decidimos a dedo. O sea, es una locura lo que estamos viviendo. Por eso también la gente está descreída del sistema. Y
En definitiva, olvidémonos de lo que dicen, pues no nos dicen nada. Pero ¿para qué el equipo económico quiere esos dólares? Una pista que desmintieron muchas veces Marcelo Griffi, director del Banco Central, miembro informante del Ejecutivo en la bicameral por el DNU, que habilita, bueno, este endeudamiento, básicamente nos dice que van a intervenir en el mercado cambiario. Cuando era chico decían chocolate por la noticia. Una obviedad. Todos sabemos que quieren la plata para intervenir en el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque el dólar está totalmente infravalorado en la Argentina. El valor en dólares de los precios es absolutamente demencial, y más demencial todavía para un país como la Argentina, pero para países ricos termina siendo cara la Argentina. Argentina debe tener hoy los precios al nivel, no sé, de Tokio. Y creo que no exagero, estuvimos viendo el otro día con gente que vivía en España, con gente que vivía en Inglaterra, y nos daban los precios y todo el mundo reconoce lo mismo. En la Argentina todo está mucho más caro. Entonces, es fácil de entender. Si yo tengo todos los productos caros, el problema que yo tengo es que tengo un problema grave con el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio está todo maravilloso si nosotros imprimiríamos los dólares, porque es fácil, nadie hace nada, nadie trabaja, nadie nada, y simplemente pedimos que el resto del mundo nos mande lo que necesitamos. Mándennos electrónica, manden los insumos, manden los alimentos. Sí, total, está todo bien. Yo contaba que un productor de tomates en San Juan decía, pero yo no puedo competir con los tomates chinos, concentrado de tomate que viene de China. Y el tipo producía tomates con insumos locales en la provincia de San Juan y que los tenía ahí los productores de tomate. Y así todo no podía competir con lo que venía de China. Entonces, cuando la situación está así, es clarísimo que el dólar está mal. Y esto ya lo vimos un montón de veces en la Argentina y siempre sabemos cómo termina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, tratar de pisar el precio de ese dólar, porque todo lo que ha vendido publicitariamente es que baja la inflación. Si el dólar sube, suben los precios internos. Que así todo han subido en dólares y se han duplicado, pero cualquiera sabe que si el dólar sube, van a volver a subir los precios independientemente de que no se venda. Porque el empresario argentino prefiere tener el producto parado en una góndola a venderlo. Y es más, probablemente si se le vence, prefiere que se le venza antes de que sacarlo al mercado a otro precio que no sea el que ellos quieren. Y sobre todo, bueno, aparte, imaginémonos que el FMI acaba de deslizar que van a hablar, y cosa que aceptó el ministro de Economía, bandas de flotación, donde puede llegar a 1.700 pesos el techo. O sea, recién el Banco Central intervendría para bajar el precio a partir de los 1.700. Eso significa un 50% más de lo que hoy está el dólar en la Argentina, el dólar oficial. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tener es un enorme golpe inflacionario, y lo que aparte vamos a ver es que lo que quieren hacer es agarrar los dólares y utilizarlos para pagar el incendio que tienen. Y después nos dejan la deuda, porque ¿cuánto tiempo piensan pagar? $10.000 millones de dólares, bueno, supongamos, ¿no? Ayer la información, $200 millones de dólares quemaron en reservas, hoy hablaban de $180 millones de dólares. Estamos quemando, el viernes pasado fueron 700, pero pongámosle un promedio de $200 millones de dólares por día. ¿Cuánto piensa que le va a durar la plata que entra el FMI? Que además no entra todas juntas. Si te ofrecen $10.000 millones de dólares, te van a llegar 2 o 3.000 millones, y el resto en general son refinanciaciones de deuda y a cumplir metas, y llega dentro de 6 meses. La cosa no es, vienen y te ponen el dinero en efectivo al otro día. Por lo tanto, lo que van a hacer, no están inflando una expectativa con algo que no tiene sentido. Entonces, quieren tramitar una deuda que la quieren respaldada por el Congreso, porque seguramente el FMI le va a decir, miren, no van a ver un peso si esto no lo avala toda la sociedad argentina. ¿Cómo lo avala el endeudamiento toda la sociedad argentina? A través precisamente de un acuerdo en el Congreso. Se supone que la sociedad argentina está representada por los diputados
en el Congreso. Entonces, los legisladores del Congreso son quienes van a dar el aval para ese endeudamiento. Por eso lo quieren. Porque del FMI no quieren que después digan, no, pero yo desconozco esa deuda porque la tomó en forma ilegal el presidente, porque la legislación argentina prevé que el Congreso participe en el endeudamiento externo y lo tenga que avalar. Si saltearon ese paso es ilegal. Ya pasó esto en la Argentina. Muchas veces se hizo ilegal. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada, porque después vino otro gobierno y reconoció como legítima la deuda. Esto hizo, por ejemplo, el gobierno de los Kirchner, de los Fernández. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, reconociendo la deuda que había tomado Macri, porque esta fue una situación irregular, y sin embargo la deuda se reconocía que no pasó nada. Bueno, ahora quieren hacer lo mismo, pero peor todavía, ni siquiera sabemos ni qué cifra, ni cuánto, ni de qué manera, y qué se va a pagar, ni tasa de interés, ni para qué se va a usar, nada de nada. Todo es confiando. Vos confías que yo voy a hacer lo mejor. Y la verdad que no. Y encima, lo que entre les va a durar 2 meses, 3 meses. Están viendo si llegan a las elecciones y parece complicado que lleguen a octubre sin una devaluación antes. Y si devalúan, se cayó el mito de Milei porque ya no queda más nada en pie. Todo el mundo sabe que el ajuste no fue a la casta, que el ajuste fue a la gente común. Le brotan problemas por todos lados y encima todavía le está rebrotando la inflación. Ya la inflación de febrero mayorista fue mayor que la del mes pasado, ya empezó a invertirse el ciclo. Típico de lo que sucede en la Argentina, pero esto es de manual. Una y otra vez vivimos la misma historia, es el día de la marmota. Y lo más gracioso es que, bueno, todos ponen cara de sorpresa, los diputados se indignan. A ver, todos estos diputados que hoy están tan indignados y que no quieren, y en eso tienen razón, darle carta blanca al presidente para que se endeude. A ver, ¿por qué le votaron los poderes especiales hace un año atrás al presidente? ¿Qué? ¿Cambió el presidente? ¿Que tuvieron un rapto divino, se iluminaron y ahora se dan cuenta que estaba mal? No, desde el primer momento no lo tenían que haber apoyado. Eso era una oposición. Vos no votás un opositor para que dé gobernabilidad, vos votás una oposición para que se oponga. Para que se oponga dentro de límites racionales, sí, es cierto. Pero los límites racionales son mantenerse dentro de las competencias que te otorga la propia Constitución. Entonces, ¿cuál es el sentido de ahora sí y antes no? Y porque ahora huelen que el gobierno de Milei ya empieza a tener olor a descomposición. Ese es el problema real. Antes no, antes se asustaron, dijeron, bueno, dejémoslo, y además de paso les viene bien, ¿por qué? Porque hace un mega ajuste económico y el próximo que viene navega sobre el ajuste que hizo Miguel un par de años antes que se le vuelva a reventar todo. Yo exagero cuando digo que este gobierno está en descomposición. Todo depende cómo lo vea. Cuando uno es protagonista de las situaciones, las cosas son mucho más complicadas. Cuando uno es protagonista, el tiempo pasa distinto. Cuando uno es protagonista, se pone impaciente y no tiene una visión transparente de lo que pasa. Está contaminada con deseos y necesidades. Si esto nosotros lo veríamos siglos después, veríamos claramente, al analizar esta etapa histórica, una serie de cuestiones que son inequívocas. Hay un problema de inconsistencia de todo el plan económico. Eso, salvo los mileístas más acérrimos, después lo reconoce todo el mundo. No hay ningún economista de ningún signo político serio que te diga, no, esto es cierre perfecto. Hasta los liberales ortodoxos, hasta los libertarios, todo dice esto es una locura, esto no funciona, esto va a explotar. Hay una enorme caída del poder adquisitivo. Ahora están diciendo, subió el último cuatrimestre del mes pasado, no me acuerdo si el 2%, una cosa así. Pero en el total del año cayó el 1,7%. Y después los números siempre están maquillados y siempre están, como pasa con todo lo que son estadísticas, depende de cómo vos lo encarás y cómo vos lo planteás, la lectura es distinta. Porque la vida real del ciudadano argentino no se rige por el precio de las ostras y el champán, se rige probablemente por un corte de carne más popular y por una gaseosa. Entonces, cuando vos ves cómo se estructura
los gastos de cualquier familia argentina promedio, te dan valores muchísimo más altos. Entonces, en realidad, la plata te alcanza mucho menos de lo que dicen los datos oficiales. Este es un problema que también cada gobierno que viene, en vez de solucionar los problemas, lo que intenta es ver cómo tuerce las estadísticas para que no parezcan tan malos, ¿no? Y si seguimos viendo esta situación, bueno, cayeron las reservas otra vez. El país está con reservas negativas, cae el poder adquisitivo, hay una recesión importante, muy importante. No tenemos posibilidad de competir con los productos importados. Se caen mercados externos, porque de eso no está hablando nadie, porque hay tantos problemas a la vez que nadie los habla, pero China, por ejemplo, dejó de comprar carnes a varios países de la región, con distintas excusas y distintos problemas, y vamos a saber cuál es realmente la razón por las que China tomó esa decisión. Pero China, de hecho, ha redirigido por las gracias de Milei con su bocaza, cuando se dedicaba a hablar mal del dictador comunista Xi Jinping, ha redirigido compras hacia otros países. ¿Qué hacía en la Argentina? China ha ajustado la política con la Argentina. Y además de eso, Argentina se ha metido en problemas con Brasil, que está bien, la economía sigue porque hay dinámicas que superan los problemas presidenciales, pero el principal socio comercial era Brasil, Argentina se peleó. Segundo socio comercial, China, Argentina se pelea también. ¿Por qué? Porque no nos gusta la ideología del presidente. Porque si uno se pelea por una razón lógica, por defender su propia soberanía o algo así, bueno, lo entiende. Pero si el problema es que en realidad no me gusta porque tiene un presidente de izquierda, es un problema tuyo si no te gusta el presidente de izquierda. Vos no elegís al presidente de otro país. Vos negociás con el que sea. Y ahora tienen un problema es mucho más grave, yo diría, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Y no es solo porque ya Estados Unidos le puso aranceles a la Argentina, como hizo con el resto del mundo, sino porque Estados Unidos está marcando un modelo económico distinto. Estados Unidos está diciendo se acabó el mundo del libre cambio y ahora vamos a un mundo de economías protegidas, aranceles. Y de hecho, no significa que nosotros seamos amigos o enemigos. Nosotros defendemos lo nuestro, vamos a poner aranceles. Ustedes hagan lo que quieran. Si nos ponen aranceles, lo vamos a tomar también de la misma manera. Ustedes protegen. Pero claro, si los aranceles son las represalias, nosotros vamos a poner aranceles más altos todavía. Cosa como ha hecho, por ejemplo, en Canadá y va a hacer con la Unión Europea. Entonces, cuando se dan las situaciones de esa manera, con un Estados Unidos que va en esa dirección, y esto se le plantea a Milei, ¿qué es lo que dice Milei? Lo que pasa es que Estados Unidos es un país, porque Trump, perdón, no Estados Unidos, porque Trump es un presidente que tiene una visión geopolítica y la mía es económica. Bueno, él debería primero tener una posición geopolítica, porque lo que te mueve el mundo es la geopolítica. O sea, es la política internacional y los intereses internacionales. La economía es una herramienta de la geopolítica. Y además, la posición de Milei es tan económica que la usa nada más que él en el mundo, porque sinceramente todo el resto está respondiendo con aranceles. Cuando Argentina le puso aranceles a Estados Unidos, miró para otro lado y se fue a llevarle una motosierra de regalo. Bueno, todas esas actitudes demenciales que hacen, desgastan la relación de Milei con su propia sociedad y la confianza también de los acreedores externos, que no son estúpidos. O sea, si yo pongo plata, soy un especulador y pongo plata en la Argentina y estoy jugando con el carry trade, es decir, pongo plata en la Argentina, aprovecho los altos intereses que hay, o sea, paso de pesos a dólares y esos intereses después me repercuten más dólares que me los voy a llevar. O genero que las propias empresas argentinas pateen los vencimientos en dólares para utilizar ese dinero en pesos, obtener mayor tasa de ganancia y luego recomprar los dólares. Yo básicamente me asfixio, me quedo sin dólares. Y si me quedo sin dólares, voy a tener el problema que hoy tiene Milei. Se le está disparando el dólar porque no hay forma de contenerlo en ese valor, porque sus propias señales apuntan a que esto va a ser un desastre. Entonces, no es el problema si el gobierno se derrumba económicamente o no. El gobierno se va a derrumbar económicamente, pero no hay forma humana en que esto se mantenga.
Y hay signos de que esto está pasando. El aumento del dólar es un signo que está pasando. Las negociaciones a los apurones, con la desprolijidad que se están haciendo con el FMI, también es otro signo de descomposición. Porque no se negocia así. Nadie en la historia negocia de esta manera. Nunca pasó en la historia de la Argentina tan grotesco lo que está pasando, que necesitamos ya la plata. Estábamos desesperados siempre, pero se simulaba un poquito más. Bueno, acá es terrible. Y se redoblan las presiones de devaluación. Ya empezamos a ver las curvas de dólar futuro que suben y suben y suben y se van separando del tipo de cambio oficial, que además metió una devaluación que llaman Cloning Pay, la devaluación mensual, a un valor que no tiene la inflación, que la propia inflación dibujada y todo lo duplica. Entonces, cada mes que pasa, el valor además se va a trazar más. ¿Cuánto tiempo se va a sostener eso? Entonces, se cae en la tercera parte, la tercera fase de lo que pasa con un gobierno. Cuando el gobierno pierde la popularidad, porque ya la está perdiendo Milei, cuando el gobierno, y sobre todo la clase política, que eso es más grave, toda la clase política pierde el eco popular. La gente no le interesa lo que pase con el gobierno. Si el gobierno desaparece y nos gobierna marciano, a la mayoría de la gente le da lo mismo, mientras viva un poco mejor. Esto después no funciona, pero así es como piensa la gente común. Entonces, vos rompiste tu anclaje, rompiste esa cuesta que durante años les sirvió de hablar de la democracia. Hoy es una frase absolutamente vacía. Hace 30 años atrás, cuando hablaban de la democracia, todavía la gente decía, no, si es importante conservar la democracia. A la gente le importa un comino la democracia. Los políticos, como había hoy uno que llamaban Democracia por Siempre, un bloque, un partido, no sé qué era que estaba hablando en la Cámara de Diputados. Democracia por siempre, muchachos, además de vacío y hueco el nombre, como todo lo que suele surgir en estos años, ¿se creen que a alguien le importa eso? A nadie le importa. La gente quiere vivir mejor y más tranquila, no le importa si es por democracia o por dictadura o por lo que corra no sea. Le importa vivir de otra manera y si no dan soluciones, la gente va a subirse a cualquier tren al que le prometa que va a vivir mejor y más o menos le parezca creíble. De hecho, le creyó a Milei, así que a partir de ese momento cualquiera puede potencialmente conducir a la Argentina. Entonces, se agota eso, se agota el plan económico, se agotan las expectativas, se agota la paciencia, se agota el apoyo internacional. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empiezan a salir actores sociales y empiezan los palos, empieza la represión. La represión es la tercera etapa. Cuando ya todo te fracasa, decís, bueno, ahora imponemos por la fuerza. Ahí está Patricia Bullrich a sus anchas. ¿Conocen alguna vez un gobierno en la Argentina que haya reprimido y se haya sostenido y después haya funcionado bien? No. Siempre que empezaron con las cuotas de represión, tarde o temprano se terminó cayendo. Aparte de dictaduras brutales, policiales y militares, con represión indiscriminada, con asesinatos en masa, y se terminaron cayendo igual. Poco antes, un poco después, pero se caen todos, porque no es la forma en que se controla un pueblo. Se controla de otra manera. Y si no aprendieron eso, no aprendieron nada. Y bueno, esta gente indudablemente no aprendió nada y nos va a llevar básicamente un baño de sangre, lamentablemente, porque el proceso de caída está en marcha y la única solución que le encuentran es seguir con la mentira, seguir simulando, lo hacen mal aparte porque no engañan a nadie y además de todo intentar mostrarse fuertes. O sea, la salida de la crisis es acelerar más. El resultado es chocar más fuerte, ¿no? Hoy veíamos, no sé si querés, yo te había mandado una imagen de lo que vos estabas comentando, Ivonne, una imagen de los carteles que están poniendo en las estaciones de trenes. Ok, acá no está. ¿No la tenés? No. No, la busca vos y no la busco yo. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando vos entrás en la posición de seguir oprimiendo, te encontrás con situaciones absurdas, ¿no? El vocero presidencial
decirle impresentable es un elogio, Manuel Adorni. La verdad es poco serio todo el gobierno. Yo creo que llegaron al colmo de los colmos. Y su segundo, Javier Lanari, o sea, los que están a cargo de la comunicación del gobierno, advertían en sus redes sociales que la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Protesta no es violencia. O sea, es un eslogan que diríamos orwelliano, ¿no? Es extraído de 1984. Protesta no es violencia. Sí, sabemos que protesta no es, pero ¿qué me estás queriendo decir? O sea, es estaciones de tren, las estaciones de subterráneo, los lugares de concentración pública donde hay pantallas, aparecía un cartel azul que decía: protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Y ese eufemismo, ¿qué es un atentado contra la República? Que antes, ¿lo tenés el cartel? Ponelo en pantalla si lo vamos comentando. Entonces resulta, bueno, ahí lo tienen, hay distintos formatos y fotos porque lo han puesto en distintos lugares, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿alguna vez ellos pensaron que si había un atentado contra la República no había que actuar? Yo creí que siempre la policía iba a reprimir cualquier atentado contra la República, pensé que era su propia naturaleza. Entonces, ¿a qué viene esta aclaración de Adorni? Más bien parece una amenaza. Y después lo remataba con: recuerden algo, el que las hace, las paga, y el que avisa no traiciona. Es un gobierno de eslóganes, un gobierno de eslóganes estúpidos además, porque la verdad tampoco es que vamos a pasar a la historia. Y ya sabemos la chatura intelectual. Hoy escuchábamos a un diputado hablar y cerraba citando una frase de la Versuit. Y todo bien, yo entiendo el ánimo de lo que lo decía, pero bueno, pasamos de citar a Platón a citar a la Versuit. Eso un poco refleja como que vamos bajando el tren de aterrizaje y ya estamos estrellándonos contra el piso, ¿no? Pero no solo eso. Nosotros tenemos una ministra de Seguridad que se caracteriza por los gaffes, por los errores. Es un cúmulo, su vida política es un cúmulo de errores no forzados que alguna vez deberíamos preguntarnos por qué razón una política como Patricia Bullrich, que ha cometido todos los errores que pueda cometer un político en su vida, creo que uno tras otro, siempre está ahí como ministra de algo. ¿Por qué fue candidata a presidente? ¿Por qué dicen que tiene muy buena imagen, no? O hay un problema, o nos están mintiendo y nos ponen por la ventana, o la gente está muy confundida en lo que apoya. Una ministra que además, yo no sé si es cierto, pero la versión popular es que ella tuvo un día un problema en un control de alcoholemia y resultó positiva, ¿no? Y desde ese momento se instaló el mito de que Patricia Bullrich tiene problemas de control cuando ve una botella de alguna bebida alcohólica. Yo no sé si es cierto o no, yo no soy amigo de Patricia Bullrich, pero les puedo asegurar que todo el mundo está convencido que es alcohólica. Y ella mucho no ha ayudado, ha aparecido en cada foto que uno dice: wow, si no estaba borracha, ¿qué le estaba pasando? Y una persona en estas condiciones es la encargada de hacer una política represiva y según el presidente, básicamente como que tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Ella hace lo que se le da la gana y era un poco lo que hablábamos ayer con Pisolito. Y empieza a traer una doctrina represiva que es la que utiliza el Estado de Israel contra los palestinos. Ni nosotros somos palestinos, ni ellos son israelíes, ni lo que hacen los israelíes está bien, ni va a terminar bien. Generaron grupos como Hamas, con todo lo que eso significa. No es la solución. O sea, no me pones como ejemplo al Estado de Israel para tratar las protestas sociales, muchachos. Es lo peor que hay. O sea, es lo peor de lo peor. Y solo existe porque hay una situación especial con el tema del holocausto y el problema del judaísmo, toda esa historia que los mantiene como en un estatus en que nadie se anima a hacer lo que harían con cualquier otro país que aplicara la 10ª parte de lo que hace el Estado de Israel, tendría sanciones que, bueno, las 28.000 sanciones, Putin dijo ahora que son 28.000,
las sanciones, pues perdieron la cuenta cuando pasaron las 28.000 ya. No, que perdieron la cuenta, pero que estimaba en 28.000 no sé cuántas. Eso sería un poroto lo que van a hacer. Tendríamos una invasión internacional. Bueno, esta mujer con esos problemas acaba de hacer otra genialidad. Ahí yo creo que te había enviado, si te mandé una foto, la podés poner en pantalla, de un señor con algunos kilitos de más, mostrando el pecho. El abdomen más bien te diría. Y bueno, resulta que hizo la ministra, publicó un video, ¿no? Con las caras de quiénes eran los barras que habían actuado. Pues se acuerdan que la semana pasada hicieron esa mega represión diciendo que había barras bravas infiltrados que venían a hacer lío y qué sé yo. Entonces, claro, todo el mundo dijo, toda la gente y los periodistas especializados en estos temas dijeron, che, no había ningún barra. Nadie de los conocidos estaba ahí, no había nadie. ¿Cómo sabe que eso? Entonces, ella dijo que sí que había barras y publicó un presunto barra de All Boys, que es el que ahora le voy a traer la captura, que ahí lo están viendo. Bueno, este muchacho, que se supone que según la ministra es un ejemplo de la intervención que justificó la represión, es un militante peronista y la foto data del año 2021. Ella la publicó en las redes sociales y claro, esos errores se pagan caro en la actualidad. Por esa foto y a los 5 minutos alguien se acordó, alguien la encontró la foto, la buscó y te dijo, no, esta foto es de otra cosa. Ahora, es la misma ministra que dijo que el policía que le abre la cabeza a Grillo y que lo tiene internado, no sé cuál es el estado todavía, pero estaba en un estado muy grave, con pérdida de masa encefálica, el policía que le disparó para arriba y que rebotó en el piso y se ve claramente que no y intenta hacer una confusión con otra granada que se ve caer en el piso. Pero estas de Patricia Bullrich son habituales y esta mujer dirige la seguridad de la nación. ¿Qué más hace falta para que Patricia Bullrich renuncie? Eso es lo que me pregunto. ¿Qué hace falta para que un presidente sepa que no puede tener a alguien con estas características? Alguien afecto al alcohol, o por lo menos eso dicen. Alguien afecto a la violencia, porque indudablemente todas sus órdenes son de reprimir con mucha fiereza, con antecedentes polémicos, porque ella estaba en una organización guerrillera en la década del 70 y después se cambió de bando, casada con un traficante de armas, así también cuentan las malas lenguas, un tipo que interviene en la importación de material bélico de las fuerzas israelíes a la Argentina, también de origen judío. ¿Es la persona adecuada para manejar la seguridad? No hay un solo argentino en mejores condiciones que esta mujer. O sea, indudablemente que hay algo que está fallando, por eso es la irritación. ¿Y qué tienen en la cabeza aquellos que lo festejan? Un grupo, está bien, yo entiendo que sean troles y les pagan para eso, pero festejar la muerte, festejar la violencia y salir a pegar a alguien como le están haciendo abiertamente, por lo menos políticamente, piénsenlo, ¿creen que les va a servir? ¿Creen que de esa manera van a conseguir apoyo mucho tiempo? Pues el apoyo lo podía sentir si el país estaría brillante, la economía florecía, la gente está llena de plata, no saben qué gastar la plata y entonces en eso aparece un grupo de revoltosos y que arma lío en la Plaza de Mayo. Entonces ahí sí la gente te va a bancar una represión, pero no son estas las condiciones. En estas condiciones solo generas irritación y eso es lo que deberían hacer. Están tan enloquecidos, y ya está la última de las noticias, nos metemos en qué está pasando en la marcha, que debe estar Ivonne al tanto, porque yo estoy hablando y no estoy viendo. El ARCA, la actual agencia que reemplazó la AFIP, porque yo les cuento a los que no saben, cuando uno quiere renovar algo en la Argentina, hay una técnica que no falla. Uno le cambia el nombre y entonces ya es algo nuevo y ya no tiene nada que ver con el pasado y todo funciona maravillosamente bien. Había pasado con la AFI, que fue CIDE en otra época y que fue variando de nombres de acuerdo y ahora volvió a ser CIDE, si no me equivoco.
No sé, bueno, el ARCA es lo que reemplaza a la AFIP, la agencia esa que hablaba al principio, de recaudación. Bueno, parece que ahora hay una denuncia del gremio y bueno, y de muchos inspectores, a ver si los entendemos, inspectores impositivos, gente que tiene que, como trabajo, hacer estudios contables para ver si hay fraude, evasión impositiva, cosas así. Bueno, los mandaron a la marcha de jubilados. A la marcha de hoy, entre las fuerzas de seguridad, se supone que tiene que haber inspectores de la AFIP. Sí, una cosa insólita, o sea, la locura de este gobierno. Ya es absurdo y que obviamente está causando la resistencia de los que tienen que ir, porque si yo soy un inspector impositivo y me mandan a reprimir jubilado, barra brave o lo que sea, no es mi trabajo y no estoy preparado. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a dar chaleco? No, los mandan a hacer inteligencia. ¿Qué van a enfrentar gente de la FIP ahí? ¿Te van a pedir una factura de compra cuando tirás una piedra? ¿Cuál es la idea que tienen que hacer con la... Es realmente grotesco, perdón, con el ARCA. Es realmente grotesco lo que hace esta gente. Yo juro que no sé qué más puede pasar para que se decidan hacer un juicio político a un gobierno. El problema que hay es que toda la clase política representada en los legisladores no da la talla. No da la talla. O sea, no están capacitados para hacer lo que hacen. Lo único que hacen es gritar, hacer circo, como dijo Martín Menem en el audio que les puse al principio. En el audio ese que le decía, levántense y arman lío. Esa es la forma de hacer política de esta gente. No de esta gente, de los opositores, de los que son más o menos amigos, de todos los que hacen política. Por eso uno habla de que el sistema está podrido, que no se puede emparchar esto, hay que cambiarlo. Es hora de que aparezcan fuerzas políticas que planteen algo distinto a lo que hay. Hay que elegir los representantes de otra manera, hay que habilitar canales de participación, hay que fomentar la participación, porque más allá de lo que se dijo históricamente, es mentira que se alienta la participación de la gente en política. Cuando una persona común va a trabajar en política, le van a hacer perder el tiempo, lo van a usar y no le van a dar absolutamente nada. Y sobre todo no lo van a escuchar. Porque el problema más grave que tiene la gente, muchas veces, no importa, yo no quiero nada, yo voy y hasta pongo plata en mi bolsillo. Lo que yo quiero es que me escuchen. Si yo traigo una idea, discutámosla. Si el gobierno del cual yo soy parte toma una política en la cual no estoy de acuerdo, discutámosla. Si yo soy oposición, discutamos qué hacer, pero bueno, no discutir nada. Los políticos son 4, 5, 6 que toman las decisiones y el resto acata, lo más vertical que uno se puede imaginar. Ese es el problema que hay en esta historia. Y les doy una idea, ya como cierre, que no tiene que ver con la Argentina. Les va a parecer un poco extraña, pero me parece que es interesante, ¿no? Porque eso marca la diferencia entre lo que es un país, de verdad, con instituciones y que es soberano, que te puede gustar o no lo que hace, pero es un país soberano, y lo que somos nosotros. ¿Se acuerdan todo el lío con la USAID? Lo que reveló Trump, no solo que la desfinanció, sino que salía Elon Musk y decía, acá se gastaron tantos miles de millones de dólares para sostener eso, para sostener la política de Crimea, para sostener... Entonces, todas las políticas que todos sabíamos que se hacían y que se bancaban de Estados Unidos. Y ahora está ahí, están las luces, a la luz de los hechos, la prueba, ¿no? Bueno, la India parece que también tenía un montón de proyectos de la USAID en marcha. ¿Y qué decidió el gobierno de Nueva Delhi? Pedirle a Washington que proporcione una lista detallada de por lo menos la última década de financiación proporcionada por la USAID. O sea, la India le dice a Trump, a ver, vos estás descubriendo que usaban y gastaban la plata de los estadounidenses para impulsar políticas y para hacer determinados actos en otros países extranjeros que era violatorio de mi legislación. Vos me lo estás reconociendo. Bárbaro, pasame los datos que yo te voy a mandar información. Así vos podés trabajar tranquilo y a mí me sirve para identificar a todos los traidores que estaban a sueldo tuyo, a sueldo de la USAID. ¿Qué tal si les parece si hacemos lo mismo acá en la Argentina? ¿No sería interesante saber cuántos de todos los que hoy están en el Congreso, cuántas fundaciones, cuántas ONG, cuántos centros de estudio, cuántas fundaciones estaban a sueldo de la USAID?
y recibían la plata. Saber por qué la gente de Anfibia, por ejemplo, dice que necesita plata porque si no le dan plata, bueno, ellos están afectando por los recortes que está haciendo Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Te llegaba la plata a Estados Unidos? A ver, ¿por qué no hablamos con Trump? Si Milei es amigo de Trump, si odia a los zurdos, si odia las prebendas del Estado, ¿no sería una maravillosa idea ir a decirle a Trump, che, mandame el listado de la plata que ponían en la Argentina, a ver quién es quién y a ver qué se hizo con esa plata? ¿Te sirve a vos? ¿Me sirve a mí? ¿O qué tienen miedo de algo? Porque sería muy interesante, ¿no? Saber a dónde fue a parar esa plata y qué programas estaba sosteniendo. Y nunca en la historia Estados Unidos estuvo dispuesto a colaborar en algo así. Hoy sí. Hoy Estados Unidos colabora con eso. Así que bueno, esto lo hacemos como introducción. No sé ahora cómo va a seguir esto. Está todo muy cambiante.